las tres crisis las han pagado los que viven en el sótano social, en el primero y en el segundo. Fundamentalmente, la gente más pobre y las clases medias han pagado todo esto, y las clases más altas cada vez están mejor. No te quiero hacer aquí la avalancha de números, pero crisis de 2006 a 2014, 2018, la crisis del ladrillo, los del sótano perdieron el 24% de su renta. Perdieron 1 de cada 4 euros que ingresaban. Crisis después del COVID. Y exactamente igual, el 18% de su renta. Y ahora, con esto de la inflación, fundamentalmente lo pagan los pobres, los que no pueden dejar de comer y cada día destinan más a la cesta. Conclusión, golpe 1, golpe 2 y golpe 3, el edificio se nos está carcomiendo por abajo. Tenemos un problema. Santiago Niño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Y todos, y a todas. Hoy vas a hacer números con un colega de altura, no con la tropa tanto, que somos nosotros de cada semana, ¿eh? Javier, reitero, felicidades. Gracias, Santiago. Gracias. Oye, Santiago, ¿compras el planteamiento inicial del ensayo de Javier? Bueno, tú, de hecho, cuando hablas de economía siempre dices, hablo de economía, no de política. ¿Compras eso de que no hay dos Españas, que yo creo que también las hay, seguramente de derechas o de izquierdas, sino de ricos y de pobres? Bueno, a ver, es que yo creo que totalmente de acuerdo, no hay dos Españas de izquierdas y de derechas, y diría que tampoco hay dos Reinos Unidos, ni hay dos Francias. Es decir, esto ya lo dijo Cameron, lo dijo Manuel Valls cuando era primer ministro, no exactamente esto, ¿no? Pero lo que dijo es que la política cada vez cuenta menos, lo que dijeron. Y si ninguno de los modelos de gobierno que conocemos en el mundo capitalista, en el nuestro, digamos, para entendernos, si ninguno ha conseguido frenar, al menos aparentemente, esa tendencia galopante hacia la desigualdad, ¿hay algún referente, Javier, en el que podamos mirarnos? Algunos han conseguido más que otros. Está hablando Santiago de varios países, ¿no? Claro. ¿Hay algún referente en el que poder mirar? Hay un problema que decimos de no hay dos Españas de derechas o de izquierdas. Puede que las haya, pero fruto de esto, fruto de la renta. Es que está pasando una cosa que es absolutamente alucinante, y es que los pobres no votan. Que la gente que no tiene dinero no vota, y por tanto lo que se está imponiendo es una agenda de cuestiones de quienes sí votan. ¿Y quienes sí votan? Votan quienes están fundamentalmente en el ático. Hay 2 barrios en Euskadi que son casi vecinos y que son el ejemplo de lo que está pasando en este país. Son el barrio más rico y el barrio más pobre prácticamente de España. En el barrio más pobre, 3 de cada 4 habitantes, 3 de cada 4 no votan, no van a votar. En el barrio más rico, 3 de cada 4 sí van a votar. ¿Qué es lo que ocurre al final? Hombre, si tú eres político, si tú tienes que vender, pues, sinceramente, ¿qué vas a vender? No políticas redistributivas, no políticas igualitarias, sino vamos a cargarnos sucesiones, vamos a cargarnos herencias, vamos a cargarnos patrimonio, y al final la España de derechas y de izquierdas es una España también de ricos y pobres. Estamos teniendo ese problema. Tenemos un problema en el que el mejor predictor de cómo vas a votar es literalmente cuánta pasta tienes. La renta. ¿Cuánta pasta tienes? Si me permitís, ¿me permitís? Sí, claro, por favor. Esto comparto totalmente. En Estados Unidos, en la campaña electoral para las elecciones del 79, en un discurso, el candidato entonces, Ronald Reagan, dijo que el problema de la economía de Estados Unidos era que los ricos no eran suficientemente ricos y los pobres no eran suficientemente pobres. Claro, de aquí se deduce, bueno, es que los pobres no le votarían a este señor. Claro, porque el 15% de la población de Estados Unidos, entonces al menos, no votaba nunca en nada. Entonces, evidentemente, los políticos, el mensaje de los políticos es para la gente que vota, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando entonces de un problema de ciudadanos, porque tanto los ricos como los pobres tienen su dignidad y todos trabajan y todos se esfuerzan por salir adelante, sino que estamos hablando de un problema del sistema. Y claro, estamos en un sistema de mercado, y es que cada vez que... Antes decía Santiago Niño, la política cada vez tiene menos que decir, pero es que cada vez que la política intenta intervenir para limar estas diferencias, bueno, parece que llega al apocalipsis, ¿no?, por parte de algunos. Totalmente, y cada vez que se intenta hacer esta agenda de redistribución, resulta que somos socialcomunistas. Y resulta que tasas fiscales que han aplicado, en fin,
políticos como Franklin Delano Roosevelt, republicano, conservador, y que estableció que quienes cobraban más de 50 millones de dólares tenían que pagar más de 50% de ingresos. Esto lo aplicó un conservador, y lo aplica un conservador hace no tanto tiempo. Bueno, pues a día de hoy, esta idea de un republicano es una idea de un socialcomunista. Decir que quienes tienen más de 1.000 millones de euros tienen que pagar más, esto ahora es socialcomunismo. Hemos movido la agenda, insisto, de una manera tal que plantear simplemente que quienes tienen más paguen más parece ser socialcomunista. Se nos ha ido la mano hacia una agenda muy conservadora. E insisto, nos está pasando a todos, nos está pasando también a los medios de comunicación. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Pues porque fundamentalmente los que estamos al micrófono somos hombres blancos con más o menos pasta y muy alejados de ese problema social de quienes están fuera y están marginados. Ahora, si muchos constituyentes de nuestra Constitución vigente levantasen la cabeza, que muchos de ellos están muertos, vamos, estarían alucinados de que les llamasen socialcomunistas. Y resulta que esa obligación de los gobiernos y de las autoridades públicas de fomentar la redistribución está en nuestra Constitución. Y es una idea, insisto, asumida por conservadores hasta literalmente anteayer. Claro. Y llega Reagan, y llega Thatcher, y de repente todo el paradigma ha cambiado. Si me permitís, tú ya sabes que yo necesito un gráfico para hablar, un gráfico, ¿eh? Bueno, pues imagínense ustedes un diablo, ¿no? El diablo que llevó a que prácticamente íbamos camino de la igualdad en España hasta literalmente el año en España 2008. Aquí no llegamos con Reagan, aquí llegamos con Aznar y con años de retraso. Pero a partir del año 2008 se vuelve a abrir la desigualdad y esto es lo que tenemos a día de hoy. Hemos tenido una convergencia de rentas muy potente, hemos tocado un punto en el que hemos cambiado de políticas y ahora estamos, en un edificio que tiene muchos problemas en el sótano, muchos problemas en el primero. Y donde el ascensor no funciona. En el ático se vive muy bien. Y donde el ascensor no funciona, que esa es otra. Hoy leemos los resultados de un estudio, ayer estuvimos hablando de educación y conciliación aquí en la ventana, según el cual la diferencia de estar o nacer en una familia rica o pobre, para entendernos, hace que los alumnos a un nivel determinado vayan los pobres con 2 cursos de retraso, que es una barbaridad. Y eso sigue. El ascensor social, el ascensor de nuestro edificio, es la educación y son los impuestos. Las dos cosas son el ascensor. Los impuestos muy inmediatos porque te permiten redistribuir rápido, la educación más lenta porque te permite subir a distinta velocidad. Pero nos está pasando que fuera de España, sitios como Harvard, por ejemplo, que pudieras ir a Harvard, era el privilegio que te permitía saltar de clase social, ya no tienen a ningún estudiante, ninguno, 0, cuyos padres ganen menos de 168.000 euros al año. Eso es una renta que te mete literalmente en el ático. La educación ya es perpetuador se está convirtiendo en perpetuador de diferencias, no en nivelador social. Y tenemos el mismo problema con los impuestos. Los impuestos ya no se están convirtiendo en esto. Así que tenemos un edificio que tiene carcoma en el sótano y el ascensor social roto. Tú propones en el ensayo precisamente, Didi John, Sistiaga, voy contigo, una reforma fiscal muy profunda. Ahora hablaremos de esto. Da la sensación de que el sistema capitalista, ¿no?, desde que ganó la historia, como diría el Fukuyama, ha generado una especie de estado profundo basado sobre todo en la educación, que hace que sigue generando esa desafección por la política entre los más pobres. Pese a los discursos de que hay que ir a votar y vivimos en la mejor de las democracias posibles y todo el mundo tiene derecho al ascensor social y a la educación, al final del todo eso es mentira. No existe, porque para que existan estas situaciones que estás diciendo, Javier, en tu libro, tiene que seguir habiendo esa desafección en la política. Los pobres, que son la gran masa, tienen que seguir quedándose en casa a la hora de votar. Pero yo soy firme defensor de la política. Creo que todos. Yo creo que la política importa. Claro. Y que se hagan unas u otras políticas da un resultado u otro. Diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos la desigualdad está absolutamente disparada, en niveles como no se veía nunca. En Francia
En Francia hay una convergencia de rentas. ¿Por qué? Pues porque en un sitio se ha decidido tasar a unos y en otros no. En España tenemos un problema, que decía Francino, de ascensor social roto, y luego tenemos uno que quienes nos estén escuchando y me permitan abusar de la metáfora esta del edificio, tenemos un problema de suelos pegajosos y de techos pegajosos también. El que nace pobre tiene muy serias dificultades de llegar al ascensor social o de llegar arriba. Son necesarias, según la OCDE en España, 5 generaciones para que quien nace en el sótano, llegue al ático. 5 generaciones. Y sin embargo, quien nace rico solamente tiene un 15% de probabilidades de bajar de clase social. Tenemos un problema, y tenemos un problema de política. Porque si las políticas cambian, si tú aumentas becas, si tú aumentas gasto en educación, si tú aumentas gasto en ascensor social, se corrige esto. El problema es lo que hace la política. Javier, y tenemos otro problema de fraude fiscal en España. Claro. Absolutamente. Santiago insiste siempre en esto. Siempre. Absolutamente. Bueno, y también de criminalización por parte de la derecha de los impuestos. Es decir, esto de que pagar impuestos, la primera medida siempre es rebajar impuestos sin decirnos por qué, ni para qué, ni qué piensan hacer rebajando los impuestos. Y en segundo lugar, ya esta segunda fase de que los impuestos van al bolsillo del presidente de gobierno, no van a las arcas públicas para... Se han forrado ustedes. Claro, se han forrado ustedes. El verbo forrarse, esto es muy peligroso, es decir, que los antisistema ahora lleven traje y corbata, pues me parece que es un gran peligro, ¿no? Yo en el libro, voy a hablar de mi libro, Para eso estás. Yo en el libro digo esa frase, digo, ¿usted se fiaría de un doctor que siempre, pase lo que pase, le recete amputación? Sí, pase lo que pase. Los impuestos son un instrumento más, y hay momentos en los que es bueno bajarlos y hay momentos en los que es bueno subirlos, claro. y dependen del momento. Y esto de decir, pase lo que pase, la solución es una aspirina o que le amputen a usted el órgano, hombre, da la sensación de que es un poco de medicina amateur. Y te digo más, si el CIS, en vez de preguntarnos por quién ganó el último debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, preguntase a los españoles si estarían dispuestos a pagar muchos impuestos ganando un sueldo digno, pues claro, la mayoría quiere pagar muchos impuestos, porque pagar muchos impuestos significa que es que ganas lo suficiente como para poder hacerlo, ¿no? Santiago, y todo esto en un panorama donde el deterioro de la economía cada vez hay más signos, o al menos tú los tienes, de que se está acelerando. Yo pensaba que estaba la cosa más ralentizada, pero veo que no. Sí, y además pasa otra cosa, y es la velocidad con la que cambian las cosas. Sí, simplemente, dejadme decir 3 datos. Hace 3 días el Banco Central Europeo publicó previsiones de inflación media. En junio del año 2022, es decir, en junio de este año, dijo que sería el 6,8. Hace 3 días ya dijo el 8,1. En el 2023... Para el 2023, en junio de este año, dijo que sería el 3,5. Anteayer dijo el 5,5. Es decir, es la velocidad de degradación. O sea, se están degradando las cosas, pero a una velocidad inmensa. Pero no hay ningún dato que permita pensar lo contrario. O sea, todos los datos que se van revisando son para más degradación. ¿No habrá alguno en un momento que sea para alguna mejora? Bueno, dentro de un tiempo no lo sé. Ahora no, ¿eh? Ahora todos los datos van a peor, excepto 4 cosas que pueda decir un político, evidentemente, en campaña electoral o buscando cosas raras. Pero organismos serios, todas las revisiones que se están haciendo, una de dos, o se estanca la situación o se va peor. Joder, pues vaya panorama. Sí. Yo decía ayer, los silencios son muy importantes y muy reveladores en la radio. Este pequeño silencio. Oye, por cierto, Santiago, una cosa que veo que me has apuntado hoy. Oye, ¿por qué el lujo está tan obsesionado con lo pobre? Hablo de lo de Balenciaga y el bolso que simula una bolsa de basura. ¿Qué pasa con el lujo que se inspira en lo más pobre para...? Sí, no ríais, que es así. Sí, no sabes lo del bolso de Balenciaga. Esto es una cosa que no es nueva de ahora. Ya en el año 2008, un diseñador muy reconocido ya dijo que lo más interesante era la moda de los pobres, o lo que hacían los pobres. Incluso en Estados Unidos, otra vez Estados Unidos. Esto lo dijo Lacroix.
diseñadores iban por barrios marginales, zonas marginales de barrios marginales, para captar ideas y luego trasladarlas a sus colecciones. ¿Por qué esto es así? Bueno, una persona rica se va a la Avenue Montaigne de París, se va a Christian Dior, se va a Valentino, tal, y se compra lo que quiere y se deja lo que quiere. Pero bueno, aquello ya está estandarizado, ¿no? Tiendas lujosísimas, etcétera, etcétera. Sin embargo, los pobres, las personas con baja renta, tienen que darle a la imaginación. Esa imaginación, evidentemente, una vez reconvertida, puede ser plasmada en ropas o en trajes o en atuendos de personas, evidentemente, multimillonarias. Ejemplo concreto. El bolso de Os Valenciaga. acordaréis que el movimiento punk llevaba imperdibles en la ropa. Bueno, a principios de los 70, esos imperdibles que unían jirones en la ropa, luego fueron convertidos en imperdibles de oro en los años 80, también para que se usara en la ropa, pero otro tipo de gente. El bolso de Valenciaga, insisto, que se llama Trash Bag, es un bolso inspirado, pero vamos, que lo ves y parece una bolsa de basura, y cuesta 1.400 pavos. Fíjate. Exactamente. Bueno. Habrá que unir a esta moda las plumas del rey Carlos III, que se le sale la tinta de repente, ¿no? Tú sabes que hubo quien hizo modelo de negocio de aquello. Tommy Hilfiger, hace unos años, hizo una cosa contraria, que era, vendía a los pobres de el gueto la ropa de regata. ¿Os acordáis de aquellas, aquellas ropas que eran chubasqueros de regata? Esto se vendía en los barrios pobres, y a los barrios ricos, a los grandes clientes ricos, se les vendía esos pantalones caídos sin cinturón que eran heredados de la cárcel. En la cárcel no había cinturones para que los presos no se ahorquen. Y se hizo el cross-selling. A los pobres se les vende la inspiración de los ricos, a los ricos la inspiración de los pobres. Si en esto de ganar dinero hay quien sabe. Y tú, a pesar de todo, tienes en el libro que hay margen para el optimismo, Javier. Yo soy un yo también, optimista resignado. Yo soy un optimista que quiere creer que esto se puede arreglar. Yo cito a un amigo que es político en activo todavía, y al que cada vez que uno le reprocha es que estáis en la trinchera, es que no puede ser la trinchera, siempre me dice lo mismo. La gente no compra camisetas del árbitro. La gente compra o camisetas del Madrid o camisetas del Barça. La gente quiere la trinchera. Yo propongo que igual ha llegado el momento de empezar a comprar camisetas del árbitro, que hay que entenderse, y que hay que entender que en el otro lado también hay razones y a veces argumentos, y que no pasa nada. Hay gente de derechas que tiene razón en ciertas cosas y gente de izquierdas que la tiene también, pero si lo que vamos a hacer es o fascista o socialcomunista, vamos en un mal camino. En la economía y en todo. En todo. Me atrevería a decir. Santiago, por romper un poquito el paso y no quedarnos así con tal, de la lista de noticias, curiosidades que tú vas rascando por ahí y que nos traes aquí a la ventana, hoy ya no doy crédito. Tú fuiste el primero que empezó a hablar aquí de las impresoras 3D que harían de todo, prácticamente todo. Coño, pero un avión supersónico también impreso en 3D. Eso es noticia del Mundo Today, ¿no? Es fake esto, ¿no? ¿O no? Bueno, no, esto no es fake, no. A ver, cuidado. Las impresoras 3D en aviación militar ya se están utilizando hace tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es decir, son impresoras que no se puede comprar en la calle. Son impresoras carísimas que utilizan materiales carísimos, porque un avión militar cuesta lo que cuesta y da igual, y se ha de hacer. O sea, es decir, ya se están utilizando. Lo que pasa es que ahora lo que se quiere hacer es popularizar la aviación, rebajarla de precio y imprimir, hombre, si no todas, pues una gran cantidad de piezas. La impresión 3D, es decir, la producción aditiva, esto ya lo hemos comentado, claramente es el futuro. O sea, claramente. Ahora aún le falta, evidentemente, lleva ya años, aún le falta, pero se gana en versatilidad, se gana en rapidez, se gana en precisión. O sea, es el futuro clarísimo, pero clarísimo. A mí me sorprende que no nos hayas contado todavía que se haya hecho una impresora 3D con una impresora 3D. Se dedican a hacer aviones supersónicos y tal, oye, que empiecen por lo básico. Isaías, no te rías, pero posiblemente esto ya se esté trabajando en ello. Seguro. Yo simplemente un dato: en la Estación Espacial Internacional hay una impresora 3D y se imprimen cositas.
Sí. Bueno, yo creo que he leído en un sitio serio que un inesperado nicho de venta para una conocida marca de laca española son las impresoras 3D. También. Ah, sí, También. sí. Sí, a la primera, digamos, La laca de señoras, esta antigua Nelly, ¿no? Valencia, de Valencia me parece que es la Nelly, ¿no? Pero debe ser buenísima, al parecer como laca. Para secar. Y entonces sí, para secar en la primera capa que se da en 3D... Dejan de abandonar la laca y los aviones, supersónicos Nos hemos desviado del edificio por un España momento esto. para volver al edificio y al segundo, tercer... A ver, la desigualdad no empieza con la pandemia, ni en España ni en el mundo, sino que la desigualdad, de esto hay datos, empieza en los años 70. Es decir, en los años 20, a partir de los años 20, la desigualdad va cayendo porque se toman medidas para reducir la desigualdad, y a partir de mediados de los años 70 se toman medidas para no hacer nada, porque se llega a la conclusión de que, como dijo la señora Thatcher, ¿no? La sociedad no importa, solo el individuo. Y ahora estamos en un nivel de desigualdad equivalente al que había en los años 20. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que se está produciendo una concentración de la riqueza, una concentración del capital, que bajo mi punto de vista no va a disminuir, porque no hay una voluntad ni una necesidad de tomar medidas para que disminuya. Ha elaborado Ryanair, que yo creo que es una entidad que conoce bastante la economía mundial. Y Ryanair en este informe hablaba de que la normalidad a nivel de viajes, turismo, movimiento, movilidad, etcétera, etcétera, no se alcanzaría hasta el año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que si esto va bien, o sea, se cumple, yo creo que nos quedan 2 años muy complicados. Además, las previsiones que elaboró con un escenario del año 2025 el Fondo Monetario Internacional en noviembre, concretamente para España, hablaba de que sí que es verdad que en el año 2021 iba a producirse una cierta recuperación, pero luego esta recuperación se enlentecía, iba cayendo hasta el año 2025. ¿Por qué? Porque turismo, hostelería, restauración, etcétera, etcétera, tienen un excesivo peso en España. ¿Qué peso tiene ahora mismo para la economía? Sí, además usted acaba de publicar libro. En España, ¿qué peso tiene ahora mismo para la economía? Porque se habla mucho de los grandes empresarios, la clase trabajadora, los autónomos, las pymes. Bueno, en la última estadística que ha elaborado el Banco de España, que si no recuerdo mal lo publicó el pasado martes, prácticamente el 40% de las empresas españolas, aquí están metidas todas, o sea, las grandes, las pymes, las micropymes, el 40% pueden tener problemas financieros importantes. En este año, a lo largo de este año. Y prácticamente el 30% de las empresas españolas, el 30%, 1 millón y pico, necesitarán reorganizar temas en su actividad para seguir adelante. Evidentemente, claro está, como hemos comentado, en ese grupo están todas, pero evidentemente todos pensamos que básicamente los